doctorando en criminología. Mi tesis, de hecho, la dirige Vicente Garrido, que es una persona que tiene bastante relación con esta institución, porque es, si no recuerdo mal, el presidente del Foro de Justicia y Criminología de aquí del Ateneo. Y voy a ser su profesor en las siguientes 8 clases de la asignatura de criminología. Mi intención con esta asignatura ha sido intentar condensar lo que yo creo que son los aspectos que más pueden llamar la atención desde fuera de todo lo que involucra la criminología y que realmente haya un aprendizaje efectivo. Yo no quiero que se vayan de aquí con un par de pinceladas que puedan luego soltar en una cena con amigos para quedar interesantes, sino que realmente aprendan conceptos y teorías criminológicas, se vayan de aquí con ciertas nociones de cómo funciona la investigación criminal y que ello les permita pues, interpretar mejor el mundo que nos rodea, la conducta humana, más concretamente la conducta humana violenta o delictiva, y que pues, puedan entender mejor pues, todos estos sucesos que vemos día sí día también en la prensa o en la televisión, etc. Para la primera clase he creído conveniente plantearla a modo introductoria para situar un poco y hablar de qué es exactamente la criminología. ¿Por qué? Porque me da la impresión, esto ha pasado con muchas disciplinas y con muchas carreras, pero me da la impresión que la criminología, digamos que la cultura popular en muchas ocasiones ha sido el mayor escaparate que ha tenido la criminología, pero al mismo tiempo ha hecho representaciones que a lo mejor, no voy a decir que son incorrectas, pero a lo mejor son incompletas, ¿de acuerdo? Porque seguramente si yo les digo criminología, de hecho Rosana lo ha mencionado, si yo hablo de criminología seguramente se les venga esto a la cabeza, ¿no? Todo el tema de CSI, mentes criminales, todo el rollo este de llegar a la escena del crimen, coger un casquillo de bala, guardarlo, las huellas dactilares. Digamos que todo esto es lo que tiene el imaginario colectivo en la cabeza cuando uno habla de criminología. De hecho, en mi propia promoción, cuando la gente entró conmigo a la carrera, la gente entraba a la carrera pensando que lo que se iba a encontrar era esto. ¿Está esto mal? ¿Quiere decir que esto no es criminología? No, esto sí que es criminología, pero digamos que la criminología no es solo esto, ¿de acuerdo? Es decir, cuando ustedes ven, pues eso, la típica escena donde llega algún protagonista de estas series o de estas películas y llega a una escena del crimen y guarda, yo qué sé, una colilla, un pelo en una bolsa que, por cierto, muchas veces en la tele esas bolsas son de plástico y deberían ser de papel porque compromete menos el ADN y tal, pero bueno, eso es otro tema. Toda esta labor que vemos en series y películas que han hecho tan famosas a la criminología están dentro de una ciencia o una subdisciplina de la criminología que se conoce como criminalística o policía científica, ¿de acuerdo? Que, por cierto, me acaba de decir Vicente Bosch que esta tarde Estanislao García, el ex jefe de la Policía Científica de Valencia, va a dar una charla precisamente sobre criminalística y sobre toda esta parte de la criminología, así que lo tienen perfecto. Como les digo, esta parte de la criminología se llama criminalística o policía científica y estaría integrada dentro de lo que se conoce como investigación criminal. La investigación criminal, como pueden deducir, es básicamente investigar crímenes para averiguar cuál ha sido la causa del crimen y, en última instancia, quién ha sido el autor de ese crimen. Para que lo entiendan un poco, he hecho este mapa donde pueden ver que la criminología sería como el campo que engloba todo. Dentro de la criminología tenemos muchas disciplinas, dentro de esas está la investigación criminal y dentro de la investigación criminal una de las herramientas de las que dispone la investigación criminal es todo este tema que vemos en las series y en las películas, que es la criminalística o policía científica, que básicamente se puede resumir como la ciencia forense que estudia los indicios o las evidencias físicas, biológicas o microscópicas que hay en una escena del crimen con el objetivo de saber de dónde provienen esos indicios y, en última instancia, intentar averiguar quién ha sido el autor del crimen. ¿De acuerdo? Así que, si llevaban en su cabeza todo este imaginario del CSI y tal, efectivamente es criminología, pero, por decirlo de alguna manera, la criminología va mucho más allá que solo todo este tema que vemos en las series y películas. Una vez ya desmontado o el primer mito, creo que es conveniente definir un poco lo que es la criminología. La criminología es una ciencia social relativamente joven. Tampoco es una ciencia que surgiese en un punto y en un lugar determinados y que se fuese expandiendo por Occidente y fuesen surgiendo diferentes escuelas, sino que en diferentes puntos más o menos coetáneos, hablamos desde mediados del siglo XVIII a finales del siglo XIX,
En varios lugares se fueron desarrollando corrientes de pensamiento que desarrollaban teorías más o menos criminológicas y que además partían de preceptos completamente diferentes y que por lo tanto nunca sus teorías llegaban a converger en ningún punto. Y entre todas ellas fueron las que fueron dándole forma a la criminología que conocemos hoy en día. La criminología como tal se puede definir muy sencillo y básicamente es una ciencia social multidisciplinar que se encarga del estudio de todo lo relacionado con estas 4 esferas que vemos aquí. El delito, el delincuente, la víctima y el control social o la represión de ese delito. Además, hay que pensar que el criminólogo puede actuar en 2 esferas, es decir, en la esfera individual y en la esfera general. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a la hora de investigar un delito, como ya hemos dicho, la investigación criminal es la que se encarga de investigar un delito en concreto, es decir, una persona mata a otra, pues investigar ese hecho en concreto. Pero el criminólogo también aborda el delito desde la figura o el concepto del fenómeno delictivo, es decir, no investigar por qué una persona en concreto mata a otra, sino por qué se produce ese fenómeno del asesinato o por qué en ocasiones, en determinados periodos de tiempo, incrementan determinadas figuras delictivas. Es por eso que hablamos de que el criminólogo puede encargarse de un delito en particular o de investigar el por qué una figura delictiva en concreto en un periodo de tiempo aumenta o disminuye. En este sentido, la otra esfera en la que se encargan los criminólogos es el delincuente. Evidentemente, a un nivel particular, el objetivo principal de un criminólogo siempre debe ser descubrir quién ha sido el delincuente y en última instancia, detenerlo. Y en segundo lugar, ver, una vez que ha sido detenido, qué hacemos con él, qué medida le queremos aplicar, si queremos castigarle, queremos reinsertarle, etc. La tercera esfera sería la victimología. Este campo de actuación es relativamente nuevo, es decir, la víctima, como veremos en la clase que hablaremos de victimología, es una figura que ha ido dando un poco tumbos a lo largo de la historia, si bien hace siglos la víctima era prácticamente parte y a veces en algunos sistemas de justicia era directamente la que aplicaba el castigo. Hoy en día ya ha conseguido un poco encontrar su lugar y el criminólogo debe investigar, en primer lugar, por qué una víctima en concreto se convierte en víctima, es decir, qué le ha llevado a ser esa persona la que haya sido victimizada y haya sufrido un delito. Y en segundo lugar, el tratamiento de la víctima. El criminólogo debe conceber la víctima o el papel de víctima como algo transitorio que ha de superarse. Es decir, el criminólogo en un mundo ideal debe intentar tratar a la víctima de una manera que pueda volver a tener la vida de la manera más similar a como la tenía antes de ser victimizada. Es decir, la victimología debe plantear el papel de víctima como algo transitorio. Evidentemente, esto es más fácil si te roban el coche que si eres víctima de terrorismo. Es mucho más complicado, pero siempre se debe aspirar a que la víctima deje ese rol de víctima y pueda volver a su vida tal y como era antes de sufrir el proceso de victimización. Y finalmente, el control social o la represión del delito. A un nivel particular, con un delincuente en concreto, como digo, pues básicamente ahí entraría el sistema de justicia y el ordenamiento jurídico y la conducta tipificada que haya cometido, pues enjuiciarlo y aplicarle el castigo que corresponda, pero a un nivel general, a un nivel de fenómeno delictivo, aquí entraría todo lo relacionado con la política criminal, es decir, ¿qué hacemos con este tipo de delincuentes? ¿Cuál es el objetivo de nuestras penas? ¿Queremos castigarlos? ¿Queremos reinsertarlos? ¿Qué queremos hacer exactamente con los delincuentes? Aquí entraría todo ese tema de la política criminal. Como he dicho, estas 4 áreas de actuación del criminólogo se abordan de una manera multidisciplinar. Es decir, el criminólogo tiene que tener conocimientos de varias cosas. Tiene que tener conocimientos, evidentemente, de derecho para saber cómo están tipificadas las conductas que está investigando. Perdón. Tiene que tener conocimientos en sociología para saber por qué en determinadas épocas o en determinados momentos determinadas figuras delictivas pueden aumentar. Tiene que tener conocimientos en psicología para saber cómo tratar y cómo entender la mente tanto del criminal como de la víctima. Esto es muy importante, saber por qué actúa el criminal de esa manera, qué es lo que le ha motivado a delinquir, pero también tener un entrenamiento psicológico que permita tratar a la víctima de una manera óptima y que no la revictimice. Es decir, que la manera en la que el sistema trata a la víctima vuelva a hacer que avive todo el trauma y toda la carga psicológica que conlleva ser victimizada.
También necesita tener conocimientos estadísticos, sobre todo a la hora de manejar datos como índices de criminalidad, etcétera. E incluso, por ejemplo, aquí en la Universidad de Valencia, los criminólogos recibimos formación hasta en medicina legal. Que esto es otro mito, porque yo hay veces que he dicho que soy criminólogo y me han dicho, uy, qué asco eso de hacer autopsias. Pues no, las autopsias las hace el médico forense, que como su propio nombre indica, es un médico que se ha especializado en medicina forense y una de sus muchas funciones es hacer autopsias. Pero, de todas maneras, el criminólogo está capacitado para interpretar trayectorias de bala, tipos de heridas, conocer fenómenos cadavéricos que se dan en algunos cadáveres para poder esclarecer la causa de la muerte o si el cadáver ha sido manipulado, etcétera. Pero todo eso, en última instancia, es el médico forense la persona encargada de resolverlo, todo el tema relacionado con autopsias y demás. Bien, ahora que ya ha quedado más o menos claro el campo donde nos vamos a mover en las siguientes 8 clases, he creído conveniente hoy empezar hablando de las que considero que son las 3 escuelas más importantes de la criminología. Vamos a hablar un poco de la historia de la criminología hoy y ver un poco las diferencias que tienen entre ellas, porque parten de puntos de partida completamente diferentes. Por orden cronológico, la primera escuela, la primera corriente de pensamiento que empezó a desarrollar contenido o ideas que podían considerar que tenían valor criminológico fue la escuela clásica. La escuela clásica surge a finales del siglo XVIII y surge muy influenciada por la Ilustración y los valores de la Ilustración, es decir, poner en valor un poco la razón y el conocimiento frente al autoritarismo. Es tal la influencia que tiene la Ilustración en la escuela clásica de criminología que sus preceptos o sus planteamientos parten de la base del contrato social. Es decir, el marco dentro del que se mueven es el contrato social de Rousseau, que, como bien saben, es esta obra que decía que en pro de la convivencia y de la libertad colectiva y de un desarrollo social óptimo, pues el individuo tiene que ceder determinadas libertades en pro de esa libertad comunitaria y de ese desarrollo social óptimo. Ahí hay una viñeta, como pueden ver, que lo resume muy bien. Si tú no me matas, yo no te mato. Perfecto, suena genial. Pues eso es un poco la idea del contrato social. Pues los planteamientos de la escuela clásica parten o se desarrollan a partir de este contrato social, de este marco. Es decir, si bien a veces se centran en explicar cuáles son las causas de la delincuencia o hablar de la prevención, su mayor afán, lo que más buscan es ver de qué manera esa conducta desviada, esa ruptura del contrato social puede tratarse desde los valores de la Ilustración, cómo se detiene esa ruptura del contrato social, cómo se castiga y cómo se puede volver a ese desarrollo comunitario habitual. En la escuela clásica tenemos 2 grandes referentes, que son el jurista Jeremy Bentham y Cesare Beccaria. Cesare Beccaria escribió la que está considerada la obra de la escuela clásica referente, que se titula De los delitos y las penas. Ya viendo el título se puede entender un poco cuál esa intención que tenía la escuela clásica, es decir, se centraban mucho en ver cómo con esos valores ilustrados y dentro del contrato social se podía combatir, detener y castigar la delincuencia. Una de las conclusiones más importantes que sacó Cesare Beccaria en su obra, que hoy en día nos suenan bastante actuales, pero estamos hablando de finales del siglo XVIII, son ideas bastante avanzadas, llegó a la conclusión, evidentemente, de que las leyes y las penas son la herramienta que tiene ese contrato social para volver a la normalidad y para detener la delincuencia. Además, hablaba de, digamos que, como les digo, no se centraba mucho en justificar o explicar el porqué de la delincuencia, como sí que hacen otras escuelas, pero sí que decía que, bajo su punto de vista, la delincuencia se motivaba por la búsqueda de placer y la evitación del dolor del hombre, una cosa así. En su proceso de buscar el placer inmediato y evitar el dolor, el delincuente pues cometía crímenes y rompía ese contrato social y esa cesión de libertades individuales. Y también una idea que en ese día no era muy novedosa, pero que hoy en día está bastante arraigada, es que Cesare Beccaria planteaba la educación básica de los niños, como la primera fuente o la fuente más importante de prevención del delito. Esta idea, como les digo, hoy en día no nos suena chino a nadie, pero estamos hablando de 1760 y algo, creo que publicó el libro. Y finalmente, otra cosa que también es muy interesante de los planteamientos de Beccaria es que
él veía la pena como el instrumento para prevenir el delito, primeramente del delincuente que estábamos deteniendo, pero también como una arma disuasoria, es decir, la aplicación de la pena a una persona en concreto puede disuadir a los demás de cometer crímenes. Esto es una idea que se ha debatido mucho, sobre todo en torno a la pena de muerte. Hay mucha gente que defiende que si existiera la pena de muerte y se aplicara la pena de muerte, disuadiría a otras personas de cometer delitos porque se exponen a ser ejecutados. Esto está más o menos desmentido a día de hoy, primeramente porque en la cabeza del que va a cometer un delito no está pensando en que le van a pillar. Si está pensando en que le van a pillar, no comete el delito, haya pena de muerte o no. Y además, hay casos prácticos donde se ve que para nada es así el hecho de que la pena de muerte disuada a la gente de cometer crímenes. Por ejemplo, no sé si conocen a Ted Bundy, un asesino en serie. Ted Bundy actuaba en Estados Unidos, donde hay estados que tienen pena de muerte. Pues bien, a Ted Bundy cometió sus últimos crímenes y le detuvieron en Florida, un estado que tiene pena de muerte. Y evidentemente, pues al detenerle, le condenaron a muerte y le ejecutaron. Miren si tenían estados Ted Bundy, que tenía 50 y pico estados para poder actuar, y fue a actuar donde había pena de muerte. Es decir, no disuade el hecho de que haya pena de muerte de que cometan más crímenes o no. De hecho, puede parecer que los planteamientos, al decir esto de que las penas disuaden a los demás de cometer delitos, puede sonar a que Cesare Beccaria estaba a favor de la pena de muerte, pero nada más lejos de la realidad. El libro de los delitos y las penas es, en última instancia, un tratado contra la pena de muerte. Si se fijan en la derecha inferior de la pantalla, ese es el grabado que Cesare Beccaria usó para una de las primeras ediciones de su libro, y en él podemos ver a la figura de la representación de la justicia rechazando las cabezas que le trae el verdugo. Porque, como decimos, era un planteamiento que desde la óptica de la escuela clásica y desde la Ilustración pues no tenía mucho sentido. Bien, esta es la primera corriente de pensamiento que empezó a desarrollar teorías criminológicas. Y, como digo, parten de una base muy concreta de todo este tema del contrato social y de ver cómo encajamos la conducta desviada dentro de estos principios. La siguiente escuela parte de preceptos totalmente diferentes y se centra en objetivos totalmente diferentes. Y es la escuela positivista. La escuela positivista surge a principios del siglo XVIII y es una escuela criminológica que digamos, se podría tratar como una ramificación de los planteamientos de Darwin, es decir, bebe mucho del darwinismo y parte de planteamientos principalmente biológicos, evolutivos y antropológicos. La escuela positivista, si bien los otros, la escuela clásica se centraba en todo este tema del contrato social, la escuela positivista busca explicar por qué la gente delinque, por qué una persona comete un delito y otra que a priori es igual que ella, no opta por la delincuencia. ¿Cuál es la conclusión a la que llegaron los estudiosos o los miembros de la escuela positivista? Que aquí tenemos a Cesare Lombroso, que es el que está considerado el máximo exponente de la escuela positivista. Llegaron a la conclusión de que la persona que comete, por norma general, la persona que comete un crimen o la persona que es delincuente se debe a motivos evolutivos, es decir, el criminal está en un estado, evolutivamente hablando, inferior al del resto de la gente. Es lo que Lombroso llamó atavismo. Él hizo una categoría de delincuentes, pero la tipología más importante que dio Lombroso es la de el hombre criminal, el criminal nato, que es un hombre atávico y poco evolucionado. Una vez llegan a la conclusión de que el hombre se vuelve criminal porque está en un estado de evolución inferior, ahora, ¿cómo sabemos quién está en un estado evolutivo inferior y quién no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos descubrirlo? Pues básicamente ellos emplearon, la escuela positivista empleó técnicas que hoy en día son un poco cuestionables y están un poco en desuso, como son la frenología o la antropometría. La antropometría sí que se emplea hoy en día, es básicamente el estudio de las medidas corporales, es decir, ver la distancia que hay entre los ojos, lo que te miden los brazos, tu altura, tu peso, el tamaño de tu cráneo, etc. Pero la frenología sí que es una pseudociencia que hoy en día está en desuso y que en el siglo XIX tuvo bastante éxito, que básicamente se resume en una técnica
con la cual, a través de tus facciones faciales y tus medidas craneales, se pueden extraer rasgos de tu personalidad, de tu carácter, de tu inteligencia, etc. Uy, se ha apagado esto. Lo siento. A ver, un segundo. A ver, como les decía, la frenología lo que hacía era, en base a las medidas craneales, extraer rasgos de la personalidad de esa persona. Básicamente, bueno, si ven aquí, en esta foto de en medio, eso es una ficha de antropometría. Como pueden ver, le hacían una foto al sospechoso o a la persona que se hacía la antropometría, una foto de perfil, una foto de frente, y arriba, no sé si lo ven, pero es donde se apuntaban todas las medidas, de orejas, ojos, longitud de brazos, altura, etc. Y arriba, estos cráneos que ven aquí, son cráneos que César el Lombroso hizo un estudio intentando averiguar cómo era este delincuente atávico, poco evolucionado. Cogió cráneos de varios criminales, los examinó en cuanto a dimensiones, intentando ver si había un patrón en el tamaño y en la forma del cráneo de la mayoría de delincuentes, con el objetivo de establecer una fisionomía, es decir, una estructura física atribuible a la mayoría de delincuentes. Básicamente, lo que le critica mucha gente a Lombroso es que vino a decir que si eres feo tienes más posibilidades de ser un delincuente, básicamente. Esto, como pueden deducir, hoy en día ya está en desuso, pero es una corriente todo el tema de la frenología y de atribuir rasgos de la personalidad a tu estructura craneal o a tus rasgos físicos, que tuvo bastante peso en su día. Hoy en día ya está desechado. Nos centramos en otros aspectos. Otra cosa que también le interesaba mucho a Lombroso era el tema de los tatuajes. Él llegó a grabar y a dibujar varios tatuajes de varios presos, intentando también establecer como patrones entre esos delincuentes que él consideraba seres atávicos poco evolucionados. Yo personalmente, desde que me explicaron esto en la carrera y siempre que se ha hablado de Lombroso, a mí se me viene a la cabeza los cacos y los matones que dibujaba Ibáñez en los cómics de Mortadelo y Filemón, porque me parece que representan perfectamente lo que el paradigma o la imagen que tenían del delincuente la escuela positivista. Como pueden ver ahí en pantalla, pues se les nota cierta falta de inteligencia, mandíbulas grandes, cicatrices, brazos largos. Me parece que representa muy bien esta idea que tenía Lombroso de cómo era el delincuente. De hecho, tengo aquí una pequeña lista de rasgos que, según la escuela positivista, eran indicadores de que si una persona los tenía, es posible que fuese un criminal o que en un futuro se convirtiese en un criminal. Por ejemplo, capacidad craneal reducida, frente hundida, pómulos desarrollados, arco superciliar desarrollado, que es la parte del cráneo donde caen las cejas, parietales grandes, orejas hacia afuera, tubérculo de Darwin, que es una forma concreta que te hace la oreja, brazos largos, mandíbula grande, barbilla grande, labios carnosos. Como pueden ver, parece que Ibáñez estudió criminología y estudió la escuela positivista para dibujarlos, porque representan a la perfección la imagen que tenía la escuela positivista del delincuente. Y finalmente, otra escuela que creo que es importante mencionar, porque sus planteamientos, digamos que son los más aplicables o los que más de actualidad están, y es la escuela de Chicago. No confundir con la escuela de Chicago de arquitectura ni con la de economía. Esta escuela de Chicago nace, evidentemente, en la ciudad de Chicago a finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, y era una escuela de sociología y criminología que desarrolló una teoría que buscaba explicar la delincuencia, pero buscaba explicar la delincuencia en un contexto muy concreto, que era el de la ciudad de Chicago en esos años. Es decir, la escuela de Chicago explica la delincuencia en un contexto urbano, además muy marcado por el boom demográfico, por la revolución industrial. La gente abandona el campo, las ciudades se hacinan y las ciudades, digamos, que colapsan porque se llenan de gente a tal punto que el Estado o la municipalidad no llega a todos los rincones de la ciudad. Por lo tanto, en algunos lugares de la ciudad se produce lo que la propia escuela de Chicago llama desorganización social o anomia, es decir, falta de normas. Hay lugares de la ciudad donde no llega la policía, no llega la asistencia social, no llegan los medios de transporte, a lo mejor ni siquiera llega el alumbrado público. Y en esas áreas donde se genera la anomia, donde el poder o la municipalidad no llega,
generalmente se suelen erigir otras estructuras de poder alternativas, como pueden ser las bandas juveniles o el crimen organizado que tan famoso ha sido en Chicago con todo este tema de Al Capone y tal. Entonces, la Escuela de Chicago es muy interesante porque es la primera que empieza a considerar, centrada en un área urbana, pero empieza a considerar que el estado socioeconómico y la disposición o no que se tenga de recursos y de servicios sociales es un factor fundamental a la hora de que una persona o varias personas desarrollen una carrera delictiva o no. Es por eso que me parece interesante comentarla, porque es la primera que ya deja de darle importancia, por ejemplo, a el estado evolutivo de la persona y se centra en un aspecto más sociológico en el cual si una persona tiene a su disposición recursos, bienes y servicios y una asistencia y oportunidades, pues es más difícil que desarrolle una carrera delictiva. Esto, evidentemente, tampoco es algo inamovible, es decir, estos planteamientos explican generalmente la delincuencia económica, es decir, la mayoría de gente roba porque no tiene otra alternativa para ganarse el pan, pero esto no explica una violación, por ejemplo, o un asesinato en serie, eso atiende a otros motivos. Hoy en día ya, a partir de esta escuela, se han salido numerosas corrientes. Hay criminología marxista, criminologías feministas, criminología verde, criminología cultural. Hay muchísimas variantes de la criminología que intentan hablar de aspectos concretos. Pues se pueden imaginar, la criminología verde habla, por ejemplo, de los actos que llevan a cabo determinadas grandes empresas que son nocivas para el planeta, intentan enfocarlo desde el punto de vista de la criminología. Ya no quiero extenderme más en lo que es la historia de la criminología, porque creo que con estas tres escuelas vale. Y creo que ahora es momento de plantear una pregunta que a mí como criminólogo me han planteado en muchas ocasiones y que a lo mejor ustedes se han planteado alguna vez, quién sabe, a lo mejor están aquí por eso. Y es la siguiente pregunta, yo la llamo la pregunta del millón. ¿Se puede matar a alguien sin dejar rastro? Y cuando digo matar, digo cometer un delito. ¿Se puede cometer algún delito sin dejar rastro? Pues bien, yo no puedo darles otra respuesta, evidentemente, que no sea que no. Primero porque si les digo que sí, se puede interpretar como una incitación, pero además por convicción científica y moral les tengo que decir que no. No se puede cometer un delito, sea cual sea, sin dejar rastro. Otra cosa es que los investigadores no encuentren ese rastro, pero siempre se va a dejar rastro. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me niego a decir que se puede cometer un crimen sin dejar rastro? Bien, la explicación a esto la da este señor de aquí, Edmond Locard, uno de los padres de la criminología moderna y, sin duda, el padre de la investigación criminal actual y del CSI, que es Crime Scene Investigation, investigación de la escena del crimen. Edmond Locard era un policía de Lyon que es un ejemplo de estas personas que pasan básicamente de bicho raro a genio gracias a demostrar sus ideas. Edmond Locard, como digo, era policía en Lyon y además, para que vean la importancia que siempre ha tenido la cultura popular en la criminología, era muy fan de Sherlock Holmes, le encantaba Sherlock Holmes y sobre todo le prestaba mucha atención a la importancia que Sherlock Holmes en sus investigaciones le daba al polvo entendido como todas las partículas microscópicas que se pueden encontrar en una escena del crimen. Entonces, él vio que estos planteamientos que leían las novelas de Holmes eran interesantes y veía que no se aplicaban en la vida real y pidió, por favor, que si le podían dar un laboratorio con un microscopio para él recrear y ponerse a analizar restos microscópicos hallados en la escena del crimen. Al final lo consiguió, pero básicamente le dieron un cuartucho con un microscopio en el altillo, creo recordar, de la comisaría de Lyon y lo miraban con cierto escepticismo. ¿Por qué? Hay que pensar que hasta que Locard llegó, hasta que Locard entró en escena y otros grandes padres de las ciencias forenses como Hans Gross llegaron, la investigación criminal se basaba principalmente en los testimonios. Es decir, hasta que llegó Locard, un crimen se resolvía en base a lo que te decían los testigos. Esto, como se pueden imaginar, es una fuente de información un poco débil y que muchas veces no es consistente porque, primeramente,
el testimonio está sujeto a un individuo que tiene sus propios intereses. Es decir, ese testimonio que te está diciendo quién ha cometido un crimen, pues puede tener intereses contrarios a la resolución de ese crimen. Puede ser el mismo autor del crimen, puede querer ocultar al autor del crimen, puede querer inculpar a alguien que no es el autor del crimen. Por lo tanto, es una base que, ya digo, Locard y Hans Gross criticaban mucho porque le veían que, básicamente, hablando rápido, hacía aguas por todos lados investigar un crimen en base a los testimonios. Así que, a pesar del escepticismo, Locard consiguió que le dieran un microscopio y que le montaran un laboratorio y empezó a imitar un poco lo que hacía Holmes. ¿Cómo consiguió Locard pasar de ser el tío raro que hay en la buhardilla de la comisaría a ser realmente un referente y una leyenda de la criminología? Pues básicamente gracias a dos casos. El primero de ellos era un caso de falsificadores de monedas que había en París. Había una banda de falsificadores de monedas. La policía sabían quiénes eran, pero esto suele pasar muchas veces. A pesar de que tú sabes quién ha hecho algo, no tienes manera de vincularlo ni de demostrar porque no tienes pruebas de que han sido ellos. Así que Locard le pidió a la policía que les dieran las monedas y que le dieran los abrigos de los sospechosos de la banda de falsificadores. Él, analizando las monedas, vio que estaban hechas de, creo recordar, estaño y plomo, y al analizar la chaqueta o los abrigos de los sospechosos vio que tenían restos de estaño y de plomo tanto en las mangas como en los bolsillos. Y de esa manera consiguieron vincular a esos sospechosos, que la policía estaba seguro que habían sido ellos, con el crimen y poder enjuiciarlos y meterlos en la cárcel. Esto ya hizo que la gente tomara más en serio a Locard, pero claro, al final estamos hablando de falsificadores de monedas, que no es algo que conmocione mucho, digamos, a la gente. Sin embargo, el siguiente caso que le encumbró ya fue un asesinato, que es algo que tiene muchísimo más impacto. Una mujer fue asesinada. La policía sospechaba de su pareja o expareja, pero este tenía una coartada. Supuestamente, en las horas en las que murió la mujer, él estaba en otro lado con otra gente que le cubrió y afirmaba que estaba con ellos. ¿Qué hizo Locard para poder demostrar que esta persona era el asesino? Bien, fue a la morgue, examinó el cadáver de la víctima y vio que en el cuello tenía unos arañazos. Viendo eso, se fue al calabozo donde tenían retenido al sospechoso y tomó muestras de sus uñas. Y en sus uñas sacó restos de piel, restos de sangre, que estamos hablando de finales del siglo XIX, todo el tema del ADN todavía no estaba asentado, por lo tanto no le servía de mucho, pero extrajo compuestos químicos que se solían emplear para hacer maquillaje. Al sacar esos compuestos, volvió al cadáver, analizó la piel de la cara y del cuello de la víctima y vio que su maquillaje estaba hecho por esos mismos compuestos químicos. Y así fue como Locard consiguió demostrar que esa persona, el sospechoso que la policía tenía, era realmente el que había matado a esa mujer. Ahí ya fue cuando Locard se erigió como un referente y consiguió cambiar el paradigma de la investigación criminal. Es decir, ya no se le daba importancia, gracias a Locard, a la escena, a los testimonios, sino que la importancia ahora recaería en la investigación de la escena del crimen. Es decir, intentar ver todos los indicios físicos que hay y con ello intentar vincular esos indicios a un sospechoso o a un autor. Gracias a su trayectoria, Locard llegó a una conclusión y estableció uno de los principios más importantes de la criminología y el principio básico de la investigación criminal y el principio que justifica el por qué nadie puede cometer un crimen sin dejar rastro. Y ese es el principio de intercambio. El principio de intercambio de Locard básicamente viene a decir que cualquier criminal que cometa cualquier crimen siempre va a dejar algo en la escena del crimen y siempre se va a llevar algo de la escena del crimen con él, siempre. Esto, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, un asalto en un camino con barro, pues el asaltante deja su huella en el barro y al irse de la escena se lleva barro en la huella. Este es un principio de intercambio muy obvio. Hay muchos casos, generalmente en la mayoría, donde el principio de intercambio no es tan evidente. Por ejemplo, en el asesinato que hemos comentado, el principio de intercambio se cometió llevándose restos de la víctima con las uñas el asesino. Locard esto lo planteó en un principio como un intercambio físico, es decir, Locard hablaba de un plano físico, microscópico o biológico, pero el gran avance o la gran actualización que ha sufrido este principio de intercambio en el siglo pasado ha sido plantearlo también como un intercambio a nivel psicológico o de comportamiento.
¿de acuerdo? Cuando hablemos del profiling veremos que pues es la base de hacer un perfil criminal, que el principio de intercambio, además de producirse a un nivel físico, también se puede producir a nivel psicológico. ¿Cómo se articula esto? Pues por norma general un delincuente va a dejar rasgos de cómo es su personalidad o de cómo es su carácter en la escena del crimen y en la forma en la que comete el delito, y también a nivel psicológico se va a llevar con él algo de esa escena, o bien una carga psicológica o de culpa muy grande, o incluso si es un delincuente serial o una persona involucrada, por ejemplo, en el crimen organizado, va a llevarse un aprendizaje que le refine y que le haga mejorar en sus próximos crímenes. Así que el principio de intercambio, como digo, surgió en un plano físico, es decir, simplemente un intercambio pues eso, del polvo del que hablaba Conan Doyle con Sherlock Holmes, pero hoy en día también se concibe a nivel psicológico. Así que, si bien en un crimen no hay a priori un principio de intercambio o no se ve el principio de intercambio a nivel físico, siempre se va a producir a nivel psicológico. Así que, siento chafarles, pero no se puede cometer un crimen sin dejar ningún rastro. Y bueno, hasta aquí es hasta donde tenía planteada la clase de hoy. Mi intención era explicarles un poco lo que era la criminología y situarles un poco en la historia y en lo que nos ha llevado hasta aquí, y explicarles el principio de intercambio. Así que ahora, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario o que incida en alguna cosa más, pues yo encantado.